Mi nombre es Leonardo Taborga Pinto, licenciado en Economía, doctor en Ciencias de la Educación e Investigación. Y bueno, conmigo van a desarrollar, como bien les decía inicialmente, los tres primeros módulos que están referidos a la evaluación crediticia, análisis financiero y evaluación de riesgo. Estos tres módulos que vamos a estar viendo básicamente están relacionados y concatenados entre sí, es decir, que se complementan en realidad. Toda vez que cuando hacemos evaluación crediticia, en realidad, bueno, tenemos que hacer una evaluación completa, integral del cliente. Y entonces en este primer módulo, en esta primera noche, vamos a ver, hacer un resumen en realidad de lo que es, perdón, la evaluación de créditos o la evaluación crediticia. De ahí entonces que el objetivo o el módulo tiene por objetivo proporcionar al participante los conceptos y procedimientos básicos que permitan evaluar y sustentar una solicitud de crédito. En realidad este programa, este curso nos va a servir, sea que nosotros estemos como trabajadores dependientes de una institución financiera o en último caso, si es que somos alguna persona que necesita obtener un crédito, entonces, bueno, básicamente nos va a servir también para tener una idea de qué se trata el crédito, cómo manejan los bancos o hacen la evaluación los bancos, la evaluación crediticia y básicamente cuál es la información que nos piden para que así en realidad no nos molestemos cuando venga un oficial de crédito, nos visite y nos empiece a pedir una u otra información o una u otra documentación. Entonces, para que entendamos y tengamos claro básicamente, como les decía, como clientes de un banco, qué es lo que vamos a proporcionar al cliente y en el caso de que ya estemos trabajando, queramos trabajar en un banco, bueno, qué es lo que vamos a pedir en realidad al cliente para poder hacer la evaluación respectiva. Dicho ello, entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar el contenido temático y lo primero que tenemos que preguntar básicamente qué es un crédito para luego poder entender en realidad el procedimiento que vamos a estar ya básicamente desarrollando más adelante. Y básicamente el crédito es una operación de riesgo, podríamos decir, toda vez en realidad que de una u otra manera esta operación de riesgo se basa en la confianza de que la persona a la cual le vamos a dar nuestro dinero en realidad nos los va a pagar en el tiempo estipulado. Podríamos decir en todo caso de que es una operación para financiar alguna determinada actividad, ¿verdad? Y en la que participan, bueno, básicamente dos individuos o dos personas, vamos a decirlo así, uno que es el deudor y el otro que es el acreedor. El deudor, entonces, bueno, es el acreedor, vamos a empezar por el acreedor, es la persona dueña del dinero, que puede ser una persona particular o una institución financiera en realidad, ¿verdad? Y la contraparte es el deudor, que es la persona que va a recibir el dinero del propietario, del acreedor, para poder financiar su actividad o lo que pretenda en realidad hacer. Y obviamente en esta operación ya están involucradas algunas variables. De ahí que una de las variables involucradas es justamente el monto de crédito, ¿verdad? Otra de las variables es el plazo del crédito o el tiempo que va a durar la operación. Y además, bueno, estaría involucrada también la tasa de interés que se va a pactar justamente en esta operación. Y les decía que es una operación de riesgo porque el acreedor tiene la plena confianza en que el deudor le va a devolver el dinero en los plazos establecidos. Bueno, no solamente el dinero, el capital que se está prestando, sino también los intereses que conlleva, ¿verdad? De ahí entonces la importancia de que nosotros hagamos una evaluación integral del cliente antes de que le facilitemos el dinero, porque no solamente acá vamos a hablar del crédito que da una institución financiera, un banco, sino también un crédito que nos podemos darlo nosotros mismos como personas particulares, porque muchos en realidad en la actualidad nos dedicamos al préstamo de dinero y no está por demás que, bueno, hagamos una previa evaluación. Aunque normalmente cuando hacemos préstamos de dinero de forma particular, siempre agarramos una muy buena garantía. Normalmente está sobre papeles de terrenos o casas, pero bueno, además de eso tendríamos que verificar, bueno, prácticamente les decía que la persona a la cual estamos dando el dinero tenga la capacidad de pago para devolvernos el dinero en los plazos establecidos, ¿verdad? Ahora, bueno, si nuestro interés básicamente es adueñarnos de la casa, del domicilio, del vehículo, de esa persona, entonces, bueno, obviamente nos vamos a basar simplemente en la garantía y velar de que esta sea la mejor de las garantías para que si en el caso de que el deudor no nos devuelve el dinero, bueno, nos quedemos
como propietarios básicamente de ese inmueble o vehículo que estaría como garantía. Entonces, por ello les decía que el crédito es una operación de riesgo y para una institución financiera, básicamente estas operaciones tienen que ser correctamente evaluadas porque prácticamente el banco ahí está dando su dinero, que es su capital, básicamente. Y si no le devuelven ese capital en los plazos establecidos, bueno, prácticamente va a entrar a la quiebra, en realidad, la institución financiera. Recuerden de que de estos préstamos, estos créditos que dan los bancos, es que paga sus gastos operativos, es decir, paga a sus oficiales de crédito, a los cajeros, administradores, gerentes, etcétera, y todas las personas que trabajan en la institución financiera, ¿verdad? De ahí entonces de que tenemos que hacer una evaluación integral. Y antes, bueno, de seguir hablándoles sobre la operación de crédito, lo que es un crédito, bueno, ya que hemos hecho una breve introducción, permítanme, bueno, si bien me he presentado, les he indicado mi nombre, etcétera, no les he indicado en realidad la experiencia laboral que tenía. Y bueno, me voy a abocar básicamente a lo que es mi experiencia en la banca. Y he trabajado, bueno, básicamente en bancos aproximadamente unos 15 años, podría decirse. Y básicamente esa experiencia laboral la he desarrollado en dos instituciones financieras que son muy reconocidas justamente. Bueno, una de ellas ya ha desaparecido. El primer banco en el cual ingresé a trabajar fue Banco Los Andes Procredit, que ha trabajado en Bolivia hasta el año 2012, si no estoy mal, y que bueno, debido a que los propietarios que eran alemanes decidieron irse del país, entonces vendieron sus acciones y justamente este banco fue absorbido o comprado, vamos a decirlo así, por Banco Mercantil Santa Cruz. Entonces, en ese banco, Banco Los Andes Procredit, fue justamente el primer banco con donde ingresé a trabajar como oficial de créditos de pequeña empresa. Luego tuve la oportunidad de desempeñarme como oficial de créditos de mediana y gran empresa. Luego me dieron la oportunidad de desempeñarme como analista de riesgo crediticio y ese fue el último puesto encargado de análisis crediticio en primera instancia y luego como analista de riesgo crediticio. Como oficial de créditos, obviamente mi principal labor era buscar clientes y hacer las evaluaciones de crédito, hacerlas aprobar ante el comité respectivo, etcétera, que es el trabajo que normalmente hace un oficial de créditos. Como encargado de análisis crediticio, básicamente ya tuve la oportunidad de revisar las operaciones de crédito elaboradas por los oficiales de crédito, es decir, pasé al otro bando, podríamos decirlo así. Primeramente, preparaba las evaluaciones y luego, bueno, como les decía, ya como encargado de análisis crediticio, las revisaba y las aprobaba, las operaciones de crédito. Y como analista de riesgo crediticio, básicamente hacía la misma labor, solamente que el monto de créditos que ya revisaba y aprobaba en realidad eran créditos ya mayores a los $60,000. Entonces, tuve la oportunidad, como les decía, de conocer los dos lados de la moneda, podríamos decir, de lo que es la evaluación crediticia. Como oficial de créditos y como analista de crédito, como evaluador y como aprobador, en otras palabras. En Banco Los Andes Procredit estuve trabajando, como les decía, prácticamente hasta el 2012 o 2013, no me recuerdo muy bien, que fue donde justamente ya el banco empezó a cerrarse porque ya estaban vendiendo sus acciones y bueno, como en la ciudad de Sucre, que es donde vivo, ya prácticamente iba a desaparecer la agencia. Entonces, bueno, me vi en la necesidad de buscar otra fuente de trabajo y fue justamente donde presenté mi carta de renuncia y para mi buena suerte justamente apareció una convocatoria en Banco Pyme, en Banco Pyme Ecofuturo, que es donde trabajé los últimos 3 o 4 años, 3 años específicamente. Ahí tuve la oportunidad de ocupar el cargo de encargado de riesgo integral en realidad, toda vez que vía el riesgo operativo de la agencia y el riesgo crediticio. Es decir, vía tanto la parte operativa como la parte comercial. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de aprender algunos otros aspectos más ahí de lo que es medir el riesgo operativo de una agencia, ¿verdad? Ya que hacía esta operación para todas las agencias del departamento de Chuquisaca. Y bueno, además de que tuve la oportunidad de conocer algunos otros aspectos de la evaluación de riesgo crediticio, porque no todas las instituciones, los bancos, si bien lo que se mide prácticamente es lo mismo, podríamos decir, pero los procedimientos o herramientas técnicas que se utilizan son un poco diferentes. Y justamente una de esas herramientas que es el formulario de evaluación crediticia,
que como les decía, cada institución en realidad tiene su propio formulario, varía, inclusive de los mismos de segmento a segmento dentro de un banco, van variando, hay algunos formularios de evaluación de créditos un poco, unos más sencillos, otros más complejos, más complicados o más completos, podríamos decir. Mientras más grande el monto de dinero, más exigente o más es la información que se pide en los formularios de evaluación crediticia. Sin embargo, sean las evaluaciones de créditos para muy pequeña empresa o grandes empresas, básicamente, como les decía, se miden las mismas variables, simplemente que en una se hace con más detalle y en otras una evaluación más simple. Siempre se evalúan las variables, capacidad de pago, capacidad de endeudamiento y se hacen algunos otros análisis que básicamente lo vamos a ver en estos 3 días, como les decía. Entonces, ya teniendo claro de que la operación crediticia es una operación que nos permite financiar cualquier actividad que nos interesa y que es una operación que conlleva implícitamente un riesgo y que está basado en la confianza, bueno, básicamente ya vamos a, en función a la evaluación que nosotros hagamos, básicamente lo que nos vamos a preguntar es que si prestamos o no prestamos nuestro dinero, porque no creo que a alguno de ustedes, ni bien una persona se le aproxime, entonces, y le diga, oye, me prestas 5,000, 10,000 bolivianos, le vamos a dar a ojos cerrados, ¿verdad? ¿O ha habido alguno de ustedes de que ha prestado su dinero así sin siquiera preguntar para qué lo necesitas o cuánto tiempo quieres o tratar de hablar de la tasa de interés o por lo menos decir, ¿y qué me vas a dar como garantía, verdad? Porque bueno, no te lo puedo dar así a simple palabra, aunque alguna vez lo hemos hecho, ¿verdad? Pero también sí, espero que no hayan tenido una mala experiencia ustedes, pero a veces, bueno, confiamos en la palabra de la persona y resulta, bueno, de que pasan los días, pasan los meses y siempre tenemos como respuesta un pero cuando le decimos que ya toque que nos paguen, ¿verdad? Los montos de dinero que le hemos prestado. De ahí entonces la necesidad que tenemos de hacer, bueno, un previo análisis en realidad por lo menos de los posibles riesgos que nosotros estaríamos por asumir al momento de prestar nuestro dinero. Y ahí, bueno, como les decía, la pregunta es, ¿no? ¿Le presto o no le presto mi dinero a esta persona? Y lo mismo se pregunta el banco a través de sus oficiales de crédito. ¿Le presto o no le presto? ¿O le damos o no le damos crédito a esta persona, a este cliente, a esta empresa, verdad? Para poder definir si le doy o no le doy el dinero o el crédito propiamente dicho, entonces, bueno, básicamente vamos a hacer una evaluación de esta persona que nos muestre todos los aspectos técnicos, personales, empresariales, y en función a esa información ya yo tomar la decisión como oficial de créditos de darle o no esta operación crediticia, de hacerla o no aprobar en realidad, ¿verdad? Toda vez que si bien como oficiales de créditos preparamos la evaluación de créditos, ¿verdad? Normalmente hay una persona adicional que aprueba los créditos, que normalmente están ahí los jefes de agencia, los supervisores de crédito, los gerentes operativos, comerciales, generales, inclusive de la institución, que bueno, según el monto del crédito, lo vamos a presentar a una de estas personas para que lo revise y lo apruebe. Y ahí cuando nosotros decimos vamos a tener un comité de crédito, lo que hacemos en realidad es ir a presentar nuestra carpeta de créditos, hacer una exposición del cliente, ¿ya? Para que así la persona que va a aprobar, que está por aprobar la operación crediticia, entonces entienda y comprenda la actividad a la que se dedique el cliente y en función a toda la información que nosotros le estamos suministrando, entonces al final lo convenzamos de que apruebe el crédito, porque al final de cuentas como oficial de créditos, tenemos que convencer a la persona al nivel de aprobación de que el cliente que nosotros le estamos presentando es un buen cliente y va a pagar el crédito. Pero para decir de que es un buen cliente, como les decía, tenemos que sustentar esa presentación como buen cliente. Y lo vamos a sustentar, como les decía, con recolección de información tanto cualitativa como cuantitativa, referente al cliente y al negocio que desempeña. En realidad, bueno, les decía, las operaciones crediticias se dan básicamente a dos tipos de personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales, bueno, somos ustedes, yo y cualquier persona en realidad como Jessica, Filomeno, en realidad que bueno, que básicamente tenemos la necesidad de financiar alguna actividad o algún viaje inclusive, ¿verdad? Y las personas jurídicas son las empresas.
¿Ok? Y nosotros en estos 3 días nos vamos a concentrar más que todo en los créditos otorgados a empresas, ya que son los créditos en realidad donde realmente se tiene que poner en práctica muchas habilidades y destrezas que, bueno, vamos aprendiendo cuando cursamos a lo largo de la vida y cuando cursamos sobre todo una carrera profesional. Ahí vamos a aplicar algunos conocimientos de matemática financiera, de matemática básica, estadística, y si es que queremos ser más precisos en las proyecciones o estimaciones sobre el futuro comportamiento del cliente, seguramente utilizaremos algunas herramientas econométricas, ¿verdad? Etcétera. Ya eso va a depender en realidad de cada oficial de créditos y va a depender también de las exigencias o procedimientos que les pide en realidad la institución en la cual ustedes van a trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que nosotros ya viene un cliente y nos dice, necesito que me financie o me dé una operación de crédito para financiar cualquier actividad, entonces, bueno, la primera pregunta, como les decía, es eso. ¿Ya le prestamos o no le prestamos? Y nuevamente les decía, para tomar la decisión de si le presto o no le presto, entonces tenemos que empezar a hacer la evaluación de créditos. Pero bueno, acá la pregunta es, ¿qué vamos a evaluar? ¿Verdad? ¿O qué evaluarían en realidad ustedes cuando una persona viene y le pregunta, ¿me prestas dinero? ¿Verdad? Lo primero, bueno, va a ser el monto, ¿verdad? ¿Cuánto quieres que te preste? Si es que está en nuestras manos el monto de dinero. ¿Cuánto quieres que te preste? ¿Verdad? ¿Y qué garantía me vas a poner? ¿A qué tiempo quieres que te lo preste? ¿Verdad? De ahí ya, bueno, le vamos poniendo nuestras condiciones. Lo mismo básicamente hace el banco, simplemente que el banco tiene toda esta información o esta evaluación la tiene estructurada en un conjunto de variables. Y ese conjunto de variables que se va a analizar está asentada o plasmada en un reglamento de créditos, en un documento que normalmente se llama reglamento de créditos o manual de evaluación de créditos. En ese manual de evaluación de crédito es donde el banco básicamente les va a especificar todo lo que ustedes tienen que evaluar. Ese manual de crédito también está enmarcado o elaborado en función a las exigencias de las normas y leyes, bueno, que están vigentes en el país, en Bolivia, y que de una otra manera, bajo las cuales tienen que funcionar las instituciones financieras. Básicamente le estoy hablando de dos normas específicas, que es la Ley 393 de Servicios Financieros, ¿verdad? Y luego está el libro 3, título 2 de la recopilación de normas para servicios financieros publicado por la ASFI. La ASFI, bueno, es la institución mediante la cual el Estado administra el funcionamiento de todo el sistema financiero boliviano, ¿ya? Entre ellos está, bueno, el sistema bancario, ¿verdad? Entonces, en este libro 3, título 2, les decía de la recopilación de normas para servicios financieros, está definido de forma clara y precisa, por un lado, todo lo referente a lo que son los tipos de créditos que tienen que otorgar o que se otorguen en el sistema bancario nacional, a los tipos de garantías que se pueden solicitar, ¿verdad? A las características de algunos de los créditos, inclusive hasta cómo se tiene que calificar a los clientes, porque aunque ustedes no crean, a los clientes se les da una calificación, como cuando estamos estudiando nos ponen una nota, ¿verdad? Entonces a los clientes también se les va colocando una calificación, una nota, de tal manera que esa calificación, bueno, nos indica si es un cliente bueno, si es un cliente malo o pésimo, por ejemplo. Los clientes, bueno, están prácticamente clasificados en grupo, van desde los clientes A, que son los mejores clientes, están los clientes B con algunos pequeños retrasos, pero son todavía buenos clientes, están los clientes C, que ya son los que tienen retrasos más recurrentes y que bueno, ya hay que tener mucho cuidado para financiarles, están los clientes D, los clientes C, los clientes F, que ya son clientes que están básicamente o que tienen una capacidad de pago muy deteriorada, que ya bueno, inclusive están en juicios debido a que ya no pueden pagar a las operaciones crediticias, ¿verdad? Entonces, de ahí, bueno, surge la pregunta, ¿qué evaluamos? Y según la experiencia, bueno, que tengo en la banca, como les decía, yo me he atrevido en realidad a agrupar estas variables que se tienen que evaluar en los clientes en 5 grupos que les he llamado desde mi punto de vista, factores de riesgo, porque al final de cuentas les decía, siendo que el crédito es una operación de riesgo, entonces, bueno, tenemos básicamente que evaluar riesgos.
Y estos riesgos básicamente están relacionados con aspectos o factores de naturaleza humana, ¿verdad? Porque es una persona prácticamente la que administra y dirige el negocio, ¿verdad? Están los factores de naturaleza económica o financiera, que básicamente están relacionados con los elementos o con el funcionamiento operativo del negocio prácticamente. Los factores de mercado, que básicamente son variables o aspectos relacionados con el entorno en el cual funciona el negocio del cliente. Están las garantías que básicamente, o colaterales, que básicamente son las fuentes de repago, las fuentes de repago y que nos sirven básicamente para recuperar el crédito en el caso de que el cliente no pueda pagar. Entonces ese es nuestro último recurso para poder recuperar el monto de dinero que le hemos dado al cliente, ¿verdad? Y bueno, está el plan de inversión, que básicamente consiste en evaluar el para qué necesita el cliente ese dinero. Porque ante todo, ¿verdad? El sistema financiero nacional tiene que orientar sus servicios a básicamente negar, podríamos decir así, o evitar en todo caso lo que es el financiamiento a actividades ilícitas, como el terrorismo, trata y tráfico de personas, de órganos, por ejemplo, y de ahí entonces es que es otra de las necesidades por la cual se hace justamente la evaluación de créditos y justamente la evaluación del plan de inversión, porque en algún momento la ASFI les decía que es la instancia del Estado que administra y dirige básicamente o regula el sistema financiero nacional, el sistema bancario. Entonces en algún momento él va a preguntar, ¿y para qué le está dando este dinero, el dinero a esta persona? Y si no hemos hecho una muy buena evaluación, es posible que hayamos estado financiando alguna actividad ilícita y como consecuencia, bueno, obviamente el banco va a ser multado, porque como les decía, está prohibido el financiamiento de actividades ilícitas. Y el oficial de crédito es el primer filtro en realidad, bueno, uno de los filtros, porque básicamente desde que empezamos a hacer la solicitud de crédito, ya tenemos de una u otra manera que ir investigando sobre la actividad que realiza el cliente. Recuerden que el crédito va a ser pagado con algunos recursos generados por el cliente y estos recursos tienen que venir de actividades lícitas, ¿verdad? Entonces, como les decía, el oficial de créditos tiene la responsabilidad justamente de velar de que el dinero que estamos dando no se vaya al financiamiento de alguna actividad ilícita. De ahí la importancia que evaluemos el plan de inversión. Entonces, cada uno de estos elementos, que como les decía, yo les llamo variables o factores de riesgo, son los que todo banco, ¿verdad? Entonces, evalúa. De una u otra manera, están asentadas en sus formularios de crédito. Algunas de estas variables resultan más relevantes para unos bancos y menos relevantes para otros bancos, ¿verdad? Y básicamente eso, bueno, va a depender de la tecnología crediticia que apliquen. ¿Y a qué me refiero con la tecnología crediticia? Me refiero básicamente a ese proceso que utiliza el banco o que define el banco para poder recabar toda la información del cliente y que está relacionada, les decía, con estos 5 elementos que les estoy mostrando en pantalla, ¿ya? Esta tecnología crediticia, la tecnología crediticia de cada banco está resumida en sus manuales de crédito específicamente en su manual de créditos y complementado con su reglamento de créditos. Sin embargo, toda esta estructura o esta tecnología crediticia de una u otra manera se enmarca o se tiene que enmarcar en esas dos normativas que les decía, la ley 393 de servicios financieros y el libro 3, título 2 de la recopilación de normas para servicios financieros, que básicamente yo les recomiendo de que vayan leyendo justamente esta normativa si es que tienen interés en trabajar en una institución financiera, vayan leyendo la ley 393 de servicios financieros y el libro 3, título 2 de la recopilación de normas para servicios financieros. Y como les decía, eso le va a complementar totalmente lo que vamos a estar hablando ahora, ¿ok? En la ley 393, por un lado, bueno, se orienta más que todo a la clasificación en los bancos, ¿ya?
y de una otra manera regular algunos créditos específicos. Como ustedes bien saben, el sistema financiero nacional o el sistema bancario está dividido en dos grupos de bancos, los bancos pymes y los bancos múltiples. Los bancos pymes son los especialistas en dar créditos empresariales, ¿ya? Créditos orientados a fomentar la actividad económica en el país. Y los créditos o los bancos múltiples están orientados, o su objetivo principal es el financiamiento de los créditos de consumo, que son otorgados principalmente a las personas dependientes, a personas que trabajan en una institución y reciben un sueldo fijo mensual, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no significa de que ellos no puedan dar otro tipo de créditos. Los bancos múltiples, como les decía, si bien se especializan en los créditos de consumo, créditos para asalariados, también dan créditos empresariales, pero en menor porcentaje, ya que su cartera principal tiene que estar formada por créditos a asalariados. En cambio, los bancos pymes se especializan, les decía, en dar créditos a empresas. Sin embargo, tienen esa flexibilidad de dar cierto porcentaje de su cartera que esté conformada con créditos también a asalariados, ¿verdad? Sin embargo, bueno, como les decía, los formularios que se utilizan en estos dos tipos de créditos para empresas y asalariados varía grandemente. Normalmente los formularios de créditos para asalariados son relativamente sencillos, toda vez bueno que la evaluación se basa principalmente en el salario que percibe la persona. Y basta básicamente con aplicarle un porcentaje que según la normativa, bueno, no tiene que sobrepasar, es decir, la cuota o el máximo monto que la persona asalariada puede destinar a pagar el monto de crédito es del 30%. Y en el caso de que tenga alguna actividad adicional como complemento, puede ir hasta el 40% de su salario. Y más allá de ello, ya en realidad el cliente estaría sobreendeudado. Y por lo tanto el formulario, como les decía, es relativamente sencillo. En cambio, bueno, en los créditos empresariales ya hay que evaluar aspectos no solamente del cliente, sino más bien de temas administrativos, comerciales y de mercado, que como les decía, yo las he agrupado o las he resumido en estos 5 componentes. De todas maneras, si ustedes buscan en internet evaluación de créditos, les va a aparecer en algunos casos las 5 Cs del crédito. En otros casos le van a aparecer 6 Cs del crédito, inclusive hasta 7 Cs del crédito. Y esas Cs, bueno, están básicamente relacionadas con algunas variables como la capacidad de pago, que es la primera C del crédito, la capacidad de endeudamiento, que es la segunda C del crédito, los colaterales, que son la tercera C del crédito, ¿verdad? La capacidad de endeudamiento, bueno, ya les decía, la capacidad de endeudamiento es otra de las Cs. Sin embargo, como les decía, acá yo las he distribuido en estos 5 elementos que vamos a ir ahorita describiendo para que veamos en realidad qué es lo que vamos a evaluar. Y además, seguramente en los manuales de crédito de la institución financiera en la que ustedes trabajan, en ese manual de crédito se les va a especificar de forma precisa y detallada cómo se tiene que proceder la evaluación. Y normalmente toda la tecnología crediticia de los bancos exige que las evaluaciones se hagan in situ. ¿Qué quiere decir in situ? Que básicamente la evaluación yo la tengo que hacer en el lugar donde vive y trabaja el cliente. Lo que significa que tengo que visitarlo en su domicilio para recabar cierta información cualitativa y cuantitativa si es necesario, y luego visitarlo en el negocio para también de ahí recabar información de tipo cualitativa y cuantitativa. Con toda esa información que yo recopile, voy a estructurar sus estados financieros. A partir de esos estados financieros voy a ir sacando conclusiones o información, ¿verdad? Para poder definir al final de cuentas si le voy a dar o no el crédito. ¿Ok? Es por ello que les decía que el oficial de créditos tiene que valerse de herramientas técnicas que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida estudiantil, en el colegio y más aún en la universidad. Le decía porque tenemos que aplicar conocimientos contables, estadísticos y matemáticos en mayor o menor medida, dependiendo nuevamente de las exigencias de la evaluación. Y eso va a estar en función, como les decía, del monto del crédito. ¿Ok? Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas variables.
¿Ok? Y vamos a empezar, bueno, por los factores de naturaleza los factores de naturaleza humana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a evaluar acá en los factores de naturaleza humana o a qué nos referimos con factores de naturaleza humana? Básicamente nos estamos refiriendo a esas habilidades y destrezas que tiene el cliente para administrar su negocio, por un lado, y por otro lado, conocer al cliente básicamente de forma integral, como les decía, poder conocer sus inquietudes, sus virtudes, su voluntad de pago, capacidad de pago, etcétera. Y toda esa información, de una u otra manera y según el formulario, lo vamos a asentar en un documento, como decía, que es el formulario de créditos. En algunos formularios vamos a tener el espacio suficiente para poder explicar todo lo que querramos, pero algunos formularios también son limitados y simplemente le vamos a poner información cuantitativa, ¿ya? Les decía, eso dependerá del segmento de evaluación en el cual nos desenvolvamos, segmento de crédito en el cual nos desembolsamos. Y normalmente van a haber tres tipos de oficiales de crédito. Los que evalúan créditos de muy pequeña empresa, que normalmente van desde los 1,000 hasta los 10,000 dólares. Luego están los oficiales de pequeña empresa, que son los oficiales que evalúan operaciones de créditos que están entre los 10,000 y 30,000 dólares. Y luego están los oficiales de créditos de mediana y gran empresa, que evalúan créditos por encima de los 30,000 dólares. Estos segmentos de créditos obviamente de institución a institución cambian más bien o varían, ya que en algunos bancos van desde los 1,000 hasta los 10, desde los 5,000 hasta los 20,000 dólares la muy pequeña empresa, desde los 20,000 a los 50,000 dólares la pequeña empresa y arriba de los 50,000 dólares la mediana y gran empresa. Para los créditos de muy pequeña empresa, les decía, el formulario es relativamente sencillo y básicamente se centra en estructurar los estados financieros del cliente, vale decir, su estado de resultados, su balance general, y a partir de esos dos estados financieros, calcular algunos ratios financieros y en función de esa información tomar la decisión. De ahí entonces que cuando trabajemos en los créditos de muy pequeña empresa, tenemos que aplicar conocimientos contables, porque nosotros vamos a elaborar los estados financieros, ya que los clientes de muy pequeña empresa y algunos, varios, por no decirlo, de pequeña empresa, son clientes que no llevan una contabilidad formal. Y nos vamos a encontrar muchísimos casos, ya por no decir todos, en realidad, de que básicamente no tienen un papel o un documento que respalde sus niveles de ventas o sus niveles de compra. Y por ello es que nosotros tenemos que aprender algunas técnicas y herramientas que justamente el banco nos va a proporcionar. Estas herramientas o técnicas de evaluación son conocidas como los cruces de información y que de una u otra manera nos van a permitir validar la información que nos da el cliente, ¿verdad? Porque no podemos en realidad creerle todo al cliente. O sea, alguna tienda de abarrotes por ahí o alguna tienda de barrio, por ejemplo, que normalmente es un cliente de muy pequeña empresa, que nosotros vayamos y le preguntamos, señor, bueno, yo necesito información de sus ingresos, de sus ventas. ¿Cuándo vende usted por día? Y bueno, que él me diga, vendo 10,000 bolivianos por día. Yo no le puedo creer a ciegas. En realidad yo tengo que buscar alguna manera de verificar de que realmente gana o vende esos 10,000 bolivianos de forma diaria. Pero ¿cómo lo voy a hacer si esta persona no tiene ningún documento que respalde ese nivel de ventas? ¿Verdad? Es decir, inclusive que no maneja ningún libro, aunque algunas personas manejan un pequeño cuaderno de ventas diarias. La mayoría no lo hace. Si estos clientes tienen esa información, excelente, nos facilita muchísimo el trabajo. Pero fíjense que no lleve ningún tipo de registro, entonces, ¿cómo le vamos a creer? Y ahí es donde les decía, entran ya estos procesos de verificación, estas técnicas de verificación de datos, los cruces de información. Entre los que les puedo mencionar están los cruces dependiendo obviamente de la actividad que estemos evaluando, sea comercial, productiva, de servicio. Están los cruces por insumo principal en el caso de los evaluaciones de empresas manufactureras que transforman algún producto, que transforman la materia prima. Están, por ejemplo, los cruces por capacidad instalada que puede aplicarse a empresas productoras como de servicios. Están los cruces por efectivo, ¿verdad? Efectivo verificado en las visitas que se hace al cliente en sus negocios, ¿verdad? Están para el caso de transporte, por ejemplo, los cruces por tiempo,
por tiempo de recorrido o por número de pasajeros, etcétera. En realidad hay una variedad de cruces que, como les decía a ustedes, cuando entren a trabajar a una institución financiera, si es que aún no trabajan, el banco les va a proporcionar el manual de créditos y ahí se detallan básicamente los diferentes o los tipos de cruces que pueden hacer. Y los que ya trabajan en un banco, bueno, ya más o menos, o ya tienen idea en realidad de estos tipos de cruces. Muchos conocerán, otros no, seguramente. Lamentablemente, bueno, en un día no me da para mostrarle de forma detallada cada uno de los cruces que se utilizan para verificar la información. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, el cruce por insumo principal para una empresa. Bien sabemos que para producir un determinado producto siempre hay un insumo que o una materia prima que sin ella no se puede producir el producto, como por ejemplo la harina para fabricar el pan, o la suela o el cuero para producir zapatos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre hay un insumo que sin él no se puede producir el producto. Entonces yo puedo hacer un cruce por insumo principal. ¿Y en qué más o menos consiste ese cruce? Entonces, en que, bueno, yo voy a verificar más o menos sus compras que tiene el cliente de ese insumo principal, y de ese insumo principal voy a estimar cuántas unidades de pan, por ejemplo, salen de un quintal de harina. Y eso lo puedo obtener por referencias o por encuestas a una panadería, por ejemplo. Y entonces, si la persona me dice que cada vez compra un quintal de harina o todos los días produce un quintal de harina, entonces ya yo sé más o menos cuánto máximo puede producir. Y en función a eso ya voy estimando los ingresos, por ejemplo, ¿verdad? O de la capacidad instalada, ¿verdad? Que tiene en la empresa en función a las maquinarias y al tiempo de producción, etcétera. Entonces yo puedo ir haciendo todos estos cruces. Pero bueno, acá en los factores de naturaleza humana está lo que vamos a evaluar, los dos aspectos principales que vamos a evaluar es el carácter de pago del cliente y la capacidad de gestión del cliente. ¿Y a qué nos referimos con el carácter de pago del cliente? Lo que queremos evaluar ahí es la responsabilidad del cliente en el pago de sus créditos. Y para ello, bueno, vamos a recurrir a fuentes de información secundaria, como por ejemplo a solicitar información de vecinos, ¿ya? Referencias personales o comerciales de vecinos y proveedores, porque si el cliente tiene un negocio, de alguna parte tiene que comprar la mercadería o el producto que comercializa. Y es posible que lo compra a crédito o al contado. Si lo compra a crédito, bueno, vamos a ir a buscar a sus proveedores y le vamos a preguntar más o menos cómo le va pagando este cliente esas compras de insumo que le hace a crédito. O preguntarle a los vecinos, ¿conoce a esta persona? ¿Cómo es como vecino? ¿Verdad? ¿Cómo se comporta? Les decía. Y les decía una exigencia que siempre hacen los bancos es de que las evaluaciones las hagamos in situ, en el lugar donde vive el cliente y donde trabaja el cliente. Y cuando hacemos la evaluación en el domicilio, lo que tenemos que verificar, y tenemos que ser en realidad muy detallistas y observadores, pues cuando vamos a la casa del cliente, no solamente tenemos que analizar los principios y valores o cómo es la relación familiar, ¿verdad? Tenemos también que conocer el estilo de vida del cliente, es decir, si su casa está bien acomodadita, o es nueva, o bueno, se da algunos pequeños lujos, por ejemplo, ¿verdad? Se da algunos pequeños lujos en la casa, como tener, por ejemplo, internet, vehículos, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo vive el cliente porque eso nos va a dar una idea de la cuantía del ingreso que estaría generando. Es decir, si ese ingreso que genera su negocio le da, bueno, para financiarse o darse sus gustos, ¿verdad? Y además, bueno, vamos a ver los hábitos y costumbres del cliente, porque todo ello en realidad tiene que ver con el negocio, porque así como funciona la familia prácticamente, funciona el negocio. Recordemos que principalmente vamos a evaluar, sobre todo en la ciudad de Sucre, créditos o clientes de muy pequeña y pequeña empresa, que son negocios que los administran o los ejecutan combinando en realidad con los aspectos familiares. Y de hecho trabaja toda la familia en estos pequeños negocios. Ayuda y colabora y todo eso tenemos que averiguar en realidad en el cliente. Los antecedentes crediticios del cliente lo vamos a ver mediante reportes financieros o reportes del historial crediticio del cliente. Y en Bolivia básicamente hay tres instituciones
que nos permiten obtener esos reportes, que son la ASFI, el InfoCenter y el InfoCred. Cuando nosotros entramos a trabajar al banco, el banco nos va a habilitar usuarios para que nosotros podamos acceder a estas tres instancias de información. La ASFI, bueno, básicamente ya conocen que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Nacional, y ellos, bueno, como ente regulador, solicitan información a los bancos sobre los créditos que van otorgando de forma diaria. Y ellos justamente son los que califican a los clientes en función a la responsabilidad de los pagos. Ya ellos en función a que si los clientes pagan puntuales, los van clasificando como clientes A, si tienen algunos retrasos o problemas de pago, van como clientes B, C, etc. Los reportes de InfoCenter e InfoCred también nos muestran información del historial crediticio del cliente, que bueno, estos reportes son obtenidos a partir de la ASFI específicamente. Y estos informes nos muestran en realidad información histórica del cliente, pero solamente de los créditos que el cliente ha obtenido en el sistema financiero regulado o formalizado. Vale decir, de todas aquellas instituciones bancarias o financieras o cooperativas que están siendo reguladas por la ASFI. Hay algunas instituciones financieras pequeñas, ¿ya?, que no son financiadas por estas instituciones. Y ahí, por lo tanto, bueno, la ASFI no saca reportes de ellas. Sin embargo, InfoCenter e InfoCred, entonces, no solamente reporta deudas que el cliente tiene o ha tenido en el pasado con los bancos, sino también con algunas otras instituciones no reguladas, ¿verdad? Inclusive hasta las promotoras de Yambal, por ejemplo, son reportadas en estos informes de InfoCenter e InfoCred. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que revisar son esos antecedentes crediticios en el sistema financiero formal mediante la ASFI, InfoCenter e InfoCred. Y ya de las referencias informales serán de vecinos y proveedores del cliente. Cuando analizamos la capacidad de gestión del cliente, lo ideal es que lo hagamos en el negocio, ¿ya? Donde el cliente trabaja, donde está funcionando el negocio, para que ahí nosotros podamos identificar sus habilidades técnicas como la capacidad de mejorar procesos, tomar decisiones, habilidades como el liderazgo, el relacionamiento con sus trabajadores, así como habilidades analíticas como la resolución de conflictos, la definición de procesos, innovación de procesos, definición de nuevas estrategias comerciales, productivas, por ejemplo, y además de conocer la experiencia que el cliente tiene en el negocio, no solamente como propietario del negocio, ¿ya?, sino también en función a los años de conocimiento que tiene en la actividad que viene desarrollando. Porque bueno, para nosotros poder dedicarnos a un determinado negocio, normalmente la aprendemos, ¿verdad? La aprendemos de nuestros papás, abuelos, o si no, bueno, como trabajando como dependientes en alguna empresa o negocio similar. Aprendemos y luego, bueno, nos animamos, nos arriesgamos, bueno, básicamente a abrir nuestro propio negocio. Y nosotros tenemos que evaluar justamente ello en el cliente. ¿Cuántos años conoce la actividad, es decir, ha venido trabajando en la actividad, y cuántos años lleva como dueño del negocio ya? ¿Verdad? Ya que recordemos también, o bueno, hay que tomar en cuenta también que los créditos no se dan a toda persona que tiene un negocio, ¿ya? Normalmente la normativa de los bancos limita los créditos a ciertos clientes en realidad, en el caso de empresas. Y una de las exigencias que tienen los bancos es que los sujetos de crédito o las personas a las cuales se les tiene que dar un crédito es que, bueno, tengan una actividad económica que les genere un ingreso, ¿verdad? Pero la antigüedad en el negocio tiene que ser normalmente mayor a un año. Es decir, yo, Leonardo Taborga, que tengo mi negocio y que recién lo he iniciado hace 3 meses, no soy sujeto de crédito, ¿ya? No soy sujeto de crédito, a no ser de que el banco me dé una excepción. Es decir, excepcionalmente, porque me conocen todos los del banco, digamos, entonces ya me digan, lo conocemos a Leonardo y sabemos que es responsable y va a pagar, entonces le damos el crédito. Pero normalmente los créditos son otorgados a actividades que tienen un funcionamiento de un año o más. Eso se los va a indicar la normativa interna del banco. En el Banco Los Andes Procred, por ejemplo, los sujetos de crédito eran personas o empresas que ya estén funcionando básicamente por lo menos con 6 meses de antigüedad como dueños del negocio.
Sin embargo, bueno, también se exigía de que el cliente haya conocido la actividad más años. Es decir, Juan Pérez viene trabajando o desarrollando su negocio recién 6 años como dueño, como propietario, pero tiene una trayectoria inmensa como desarrollador de la actividad. Es decir, tiene 10 años ya de experiencia, por ejemplo, en el negocio, porque, bueno, antes ha trabajado en una empresa, otra empresa, conoce la actividad o trabajó con los papás primero, de los papás aprendió la actividad, pero bueno, recién se ha independizado hace 6 meses, recién se ha animado a abrir su negocio y por lo tanto, bueno, cumple esas condiciones y le vamos a dar el crédito. ¿Ok? Y nosotros cuando estamos como deudores, como clientes y queremos solicitar un crédito, tenemos también que tomar en cuenta estos detalles, estos aspectos, de que nos van a exigir antigüedad en la actividad que estamos desarrollando. Como dueños del negocio, mínimamente 6 meses, pero hay que demostrar de que ya conocemos la actividad muchos años más. ¿Ok? Si es así, de hecho nos van a dar el crédito, pero si no cumplimos esas condiciones, nos los van a negar. ¿Ok? Entonces, bueno, en los factores de naturaleza humana básicamente nos vamos a centrar, como les decía, más que todo en aspectos cualitativos del cliente. Estabilidad familiar, ambiciones, estilos de vida, responsabilidad en el pago de los créditos que haya tenido en el pasado. Esa responsabilidad o carácter o voluntad de pago la vamos a ver obteniendo reportes de la ASFI, Infocenter, Infocred, que son las 3 instituciones que resumen información del historial crediticio que tienen los clientes en el sistema formal e informal y además mediante referencias personales de vecinos y proveedores. Ya en el caso, hablando de la parte empresarial, vamos a analizarles la capacidad de gestión que tiene el cliente, es decir, esas habilidades y destrezas personales, humanas en términos genéricas y profesionales que tiene el cliente para dirigir el negocio, para dirigir y administrar el negocio, tomar las mejores decisiones para que el cliente, bueno, se mantenga en el mercado y, bueno, ¿por qué no esté liderando el mercado? Todos estos aspectos, de una u otra manera, según el formulario, los vamos a poder asentar o no. En los casos de muy pequeña empresa, no vamos a poder asentar esto en el formulario porque no hay espacios para escribirlo en realidad. Sin embargo, cuando hacemos el comité de crédito, la persona que va a aprobar el crédito nos va a ir preguntando, ¿y a qué se dedica el cliente? ¿Y cuántos años de experiencia tiene en la actividad? ¿Cómo la aprendió? ¿Cómo inició el negocio? ¿Cómo es la familia? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Casado, es divorciado, viudo? Los hijos, las esposas ayudan o no en el negocio, cómo es el historial crediticio del cliente, qué dicen sus vecinos, ¿verdad? Y todo ello nos va a ir preguntando la persona que va a evaluar el crédito, que va a aprobar el crédito, tenemos que ir respondiéndoles. En los casos de pequeña y mediana empresa, sí ya vamos a tener los espacios para poder llenar toda esta información y hacer un resumen del cliente, y ahí es donde vamos a escribir el cliente XYZ, se dedica al comercio de abarrotes, por ejemplo, su puesto de venta está ubicado en el mercado campesino de la ciudad de Sucre, y vende una variedad de productos como tales, tales y tales, es propietario del negocio hace 5 años, sin embargo aprendió la actividad hace muchos años atrás porque ayudaban a sus papás, etcétera, ¿verdad? Sus principales clientes son tales personas los productos que comercializa se dirigen a tal segmento de mercado, etcétera. Entonces, vamos a investigar, como les decía, integralmente al cliente. Luego, bueno, tenemos los factores económicos y financieros. Acá en los factores económicos y financieros ya vamos a calcular o estimar datos cuantitativos. Vamos a sacar indicadores, ya que pueden estar expresados en términos absolutos relativos, ¿verdad? Y bueno, básicamente estos factores económicos financieros lo vamos a obtener de tres análisis financieros que vamos a hacer. Uno es la capacidad de pago, el otro elemento es la capacidad de endeudamiento y el otro elemento que vamos a evaluar es la evolución económica y financiera del negocio. La capacidad de pago la vamos a medir en el estado de resultados y en el flujo de caja. Les decía, cuando trabajamos con créditos de muy pequeña y pequeña empresa, nosotros los oficiales de créditos son los que vamos a elaborar los estados financieros, vamos a elaborar el estado financiero del cliente, vamos a elaborar su flujo de caja en función a toda la información que nos proporciona. Sin embargo, les decía, no le podemos creer a ciegas al cliente, tenemos que verificar. Eso significa que a medida que nosotros vayamos recogiendo información para estructurar el estado de resultados,
tenemos que valernos de esas técnicas de validación de datos, como son los cruces de información, les decía. El estado de resultados es el que nos va a decir si el cliente puede o no pagar el crédito, olvidándonos un poco de las garantías, etcétera, ¿verdad? Con el estado de resultado vamos a decir el cliente puede o no puede pagar el crédito. Y ahí lo que vamos a determinar en el estado de resultado y flujo de caja según corresponda, ya que para algunos bancos exigen solo el estado de resultado, algunos otros bancos exigen también el flujo de caja. ¿Cuándo vamos a hacer los estados solamente el estado de resultados? Para clientes de muy pequeña empresa, clientes que sacan créditos desde los $1,000 hasta los $20,000. ¿Cuándo vamos a elaborar el flujo de caja? Normalmente para créditos de pequeña, mediana y gran empresa, y para algunos créditos que vamos a dar al segmento agrícola, que van también, que son también catalogados como muy pequeñas empresas. Entonces, cuando son créditos rurales, normalmente como se les llama, o al sector agrícola, normalmente estos créditos se evalúan o la capacidad de pago se determina en el flujo de caja, ¿verdad? Y ya sabemos que el estado resultado está formado por dos grandes grupos de cuentas, ¿verdad? Los ingresos y los egresos. Por lo tanto, cuando visitemos al cliente le tenemos que pedir información de lo que vende y de lo que compra, del dinero que le ingresa y del dinero que gasta. Y con ello estructuraremos el estado de resultados y también el flujo de caja. ¿Ok? Y bueno, la información la vamos a validar ya sea con los cruces de información, si es que el cliente no tiene nada de documento que respalde lo que vende o compra, y si es que tiene información como registros internos, su contabilidad interna, entonces ya le vamos a pedir esa información, sus estados financieros. Para el caso de los créditos otorgados a medianas y grandes empresas, según normativa, ¿ya? Según normativa, se tiene que realizar con información presentada a la renta, es decir, con la información presentada a impuestos nacionales. Eso significa que a estos clientes tenemos que pedirles los estados financieros que presentan a la renta. Y en función a esa información, ya llenamos nuestros formularios, le hacemos algunos ajustes a esa información y en función a ello, lo único en realidad que ahí hacemos ya es análisis financiero, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Porque ahí en realidad ya no vamos a elaborar ningún estado financiero, porque ya todo va a estar hecho. Pero sí tenemos que sacar conclusiones relevantes para poder tomar la decisión de si le damos o no el crédito al cliente. Entonces, ahí vamos a hacer análisis financiero, que es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Sin embargo, bueno, como le decía, sea que sean créditos de muy pequeña empresa, pequeña, mediana o gran empresa, vamos a valernos de la información mostrada en el estado de resultado y flujo de caja para definir la capacidad de pago del cliente. Normalmente, la capacidad de pago del cliente, de los clientes empresariales, está definida por un cierto margen de esas utilidades que pueden destinar al pago de crédito. Es decir, de la utilidad total que saca el cliente del negocio, a lo máximo puede destinar el 80% de esa utilidad al pago de crédito. ¿Ya? Obviamente esto no es una regla rígida para todos los bancos. Cada banco tiene definida la carga financiera para sus clientes. De hecho, la manejan en función a que si el cliente es un cliente nuevo o un cliente preferencial, porque normalmente los bancos catalogan a sus clientes así, cliente normal o nuevo, vamos a decirlo así, y un cliente preferencial. Los clientes preferenciales, bueno, ya son los clientes que trabajan muchos años con el banco y que además pagan puntualmente sus créditos. Y los clientes nuevos o los clientes normales son, bueno, como ya dice su nombre, clientes nuevos o clientes que trabajan varios años con el banco, pero que no tienen un muy buen comportamiento de pagos. Entonces, para los clientes preferenciales inclusive se permite ir hasta el 90% de carga financiera. Es decir, que si la utilidad del cliente es de 1,000 bolivianos cada mes, ya este cliente puede destinar el 90% de esos ingresos al pago de sus créditos, es decir, 900 bolivianos, ¿verdad? Y si es un cliente normal, a lo mucho puede destinar el 80% de su utilidad al pago de esos créditos, es decir, hasta 800 bolivianos, ¿verdad?
Entonces, de ahí la importancia de que nosotros estructuremos el estado de resultados o el flujo de caja, porque una vez determinemos ese recurso neto, ese flujo neto que es la utilidad, ya sea en el estado de resultado o en el flujo de caja, le vamos a aplicar esa carga financiera, ya sea el 80%, el 90% o el 70%. Y a partir de ese monto ya nosotros podemos definir si realmente el cliente puede pagar el crédito. Y para ello nos vamos a valer, bueno, de algunos conocimientos financieros, como de la matemática financiera, por ejemplo. Porque en matemática financiera nos enseñan, ¿verdad?, a determinar el monto máximo de crédito que se le puede dar a un cliente si conocemos el plazo del crédito, la tasa de interés que se va a aplicar y la cuota de crédito. Con esos tres elementos yo puedo determinar cuánto máximo le puedo dar de crédito al cliente, ¿verdad? O con los bancos normalmente tienen sus simuladores de planes de pago. Entonces lo que podemos hacer ahí es indicar en el sistema la cuota que puede pagar el cliente, la tasa de interés que le vamos a aplicar, el plazo y, bueno, ya en función a eso, determinar el monto máximo de crédito que le vamos a dar. Pero lo hacemos con un cálculo matemático, utilizando el concepto de anualidades, valor presente de una anualidad, calculamos su renta, ¿verdad? Y de ahí, bueno, básicamente ya con ese pequeño cálculo vamos a calcular el monto máximo que el cliente podría obtener como crédito si solamente puede pagar una cuota de 200 bolivianos, de 300 bolivianos, 1000 bolivianos, 1200 bolivianos, dependiendo de que lo salga en el flujo de caja. Entonces ya definiremos el monto máximo que puede pagar el cliente. Y bueno, ahí ya le diremos al cliente, mire señor, usted me viene a pagar 10,000, me viene a pedir 10,000 bolivianos de crédito, pero según su generación de recursos netos, su utilidad, ¿verdad? Usted a lo mucho me puede pagar solamente 7,000 bolivianos, por ejemplo. Entonces no le puedo dar los 10,000 que usted me está pidiendo. A lo máximo le puedo dar 7,000. Si usted desea, le puedo dar el crédito. Y si no le sirve, lamentablemente no le puedo dar los 10,000, porque de darle los 10,000 lo voy a sobreendeudar y en vez de apoyarle lo voy a perjudicar. Porque también tenemos que ser sinceros con los clientes. Luego tenemos que medir la capacidad de endeudamiento del cliente. Y la capacidad de endeudamiento del cliente la medimos en el balance general. Ya que el balance general nos permite determinar el patrimonio del cliente. ¿Ya? Es decir, todo lo que realmente le pertenece al cliente o al negocio que estemos evaluando. ¿Ok? Y según normativa, que está especificada justamente en la ley, en el libro 3, título 2 de la recopilación de normas para servicios financieros, es que el máximo endeudamiento que se le tiene que dar a un cliente, es decir, el monto máximo de crédito que se le puede dar a un cliente, es una vez su patrimonio neto. ¿Eso qué significa? De que una vez elaborado el balance general, recuerden que el balance general está estructurado por cuentas del activo, cuentas del pasivo y el patrimonio, ¿verdad? El patrimonio, bueno, básicamente es lo que vamos a utilizar para medir la capacidad de endeudamiento. Y ese patrimonio, recordemos la ecuación contable que es el activo igual al pasivo más el patrimonio, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejamos el patrimonio de esa pequeña ecuación, nos va a quedar de que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Una vez determinado ese monto, entonces ya definiremos lo máximo que le vamos a dar al cliente. Les decía que según normativa, el monto máximo de crédito que le podemos dar al cliente es una vez su patrimonio neto. Por lo tanto, si este cliente tiene un patrimonio neto de 100,000 bolivianos, el monto máximo de crédito que le puedo dar es 100,000 bolivianos. Si solamente tiene 30,000 bolivianos, el monto máximo será 30,000 bolivianos. ¿Verdad? Entonces, fíjense, ya son dos parámetros que yo utilizo para determinar el monto máximo que le puedo dar al cliente. Si el cliente puede pagar, ¿verdad? El crédito que me está solicitando, entonces yo me tengo que fijar en el patrimonio. Si tiene el patrimonio para ese nivel de endeudamiento. Y si lo tiene, adelante, me voy con la evaluación. O puede ser que el cliente tenga el patrimonio que necesita, pero que no tenga capacidad de pago, ¿verdad? Entonces yo le voy a definir el monto de crédito en función a su capacidad de pago y no tanto así en función a su capacidad de endeudamiento.
En la medida, bueno, de que vayamos hablando, si ustedes tienen alguna pregunta por ahí, la pueden hacer. Creo que pueden habilitar sus micrófonos, no están bloqueados, o hacerlas por el chat también. Hay una pregunta ahí en el chat, dice, buenas noches, ¿la presentación la podrían pasar una vez terminada la clase? Claro que sí, yo creo que sí. Al finalizar el taller, de ahí les van a indicar en realidad cómo les van a proporcionar la información, así que no se preocupen. Si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta por ahí de lo que estamos hablando también, adelante, como les decía, no hay problema, o pueden prender sus micrófonos para que vayamos interactuando y bueno, aclarando las dudas que puedan tener. Entonces les decía, estos dos parámetros son los que me determinan el monto máximo de crédito que yo le puedo dar al cliente. El cliente puede tener capacidad de pago, pero es posible que no tenga patrimonio. Entonces el monto de crédito se va a definir en función al patrimonio. Si el cliente tiene patrimonio, pero su capacidad de pago es limitada, entonces el monto máximo de crédito que le vaya a dar este cliente va a estar determinado por la capacidad de pago, por el estado de resultados. ¿Ok? Entonces, una vez que ya nosotros tenemos elaborado el estado de resultado, el balance general y hemos demostrado que el cliente tiene capacidad de pago y tiene capacidad de endeudamiento, entonces, bueno, vamos a complementar este análisis haciendo un estudio evolutivo de la situación económica y financiera del cliente. Y ahí es justamente donde nos va a ser de utilidad el concepto de análisis financiero horizontal, principalmente, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Esta evaluación económica y financiera la vamos a hacer mediante el cálculo de los ratios financieros, ya como los ratios de liquidez, los ratios de eficiencia, etcétera, que lo vamos a estar mañana describiendo. También el cuadro de usos y fuentes es un instrumento básico y necesario para poder conocer la evolución que ha tenido el negocio a través del tiempo. Inclusive nos va a permitir hacer un análisis coherente sobre las fuentes de financiamiento y los usos que se han dado a los recursos que periodo tras periodo ha ido generando el cliente. Y a través también este análisis nos va a permitir hacer el análisis de evolución patrimonial. Es decir, cómo ha ido cambiando el patrimonio del cliente, si ha ido creciendo o decreciendo o se ha mantenido constante. Y justamente este patrimonio, este análisis de evolución patrimonial, es el que nos va a permitir identificar si el cliente, bueno, se está consumiendo las utilidades, se las está gastando o las está reinvirtiendo en el negocio. Recuerden que el patrimonio básicamente va creciendo, ya sea por los nuevos aportes que hacen los dueños del cliente, los dueños del negocio, las nuevas inversiones, o por las utilidades generadas. Asumiendo de que el cliente no aporta ningún capital adicional al negocio, entonces el patrimonio del negocio, del cliente, solamente podría crecer por la generación de utilidades periodo tras periodo. Si hay utilidades, y bajo el supuesto de que el cliente capitalice o reinvierta las utilidades en el negocio, entonces el patrimonio va a ir creciendo. Caso contrario, va a ir decreciendo, ¿verdad? Si hay pérdidas, periodo tras periodo, de algún lado tienen que pagarse las pérdidas y se van a pagar con patrimonio, a no ser que el cliente saque de su bolsillo, ¿verdad? Y esos gastos los financie con recursos propios sin tocar el patrimonio del negocio, ¿verdad? Entonces, estos ratios financieros, cuadro de usos y fuentes y evolución patrimonial, nos va a dar una idea de cuál es la tendencia que ha tenido el negocio del cliente a lo largo del tiempo y a partir de ello poder analizar tendencias futuras. Si el negocio va a seguir creciendo o va a ir en picada, en realidad va a tener una tendencia decreciente. Entonces, recuerden de que el crédito va a estar pagado en el futuro. El dinero se lo vamos a dar hoy, pero el cliente nos va a pagar en el futuro. Y justamente nosotros tenemos que garantizar que en el futuro, en los próximos 3 años, 5 años, 10 años, en los cuales el plazo al cual le vamos a dar el crédito, el cliente nos tiene que pagar. Pero no tenemos nosotros la certeza de que el cliente nos va a pagar en esos próximos 5, 10 años, como les decía. Y de ahí la importancia y la necesidad de que nosotros hagamos análisis histórico para que en función a eso podamos proyectar el comportamiento futuro del negocio. Entonces, tenemos que demostrar en primera instancia de que actualmente el cliente tiene y puede pagar el crédito. Y en función a esos datos que ya nosotros hacemos,
podamos hacer análisis predictivo del futuro. Es por ello que les decía que tenemos que valernos de herramientas o conocimientos estadísticos y matemáticos para poder proyectar a futuro, ¿verdad? Y de ahí justamente, por ejemplo, yo en algunas evaluaciones de mediana y gran empresa sobre todo, ya que aquí los montos de créditos que se daban en realidad eran, bueno, estaban por encima de los $100,000, $200,000, entonces necesariamente, bueno, tenía que valerme de todas las herramientas necesarias para poder demostrar de que el cliente iba a poder pagar el crédito no solamente ahora, sino de aquí a 1 año, 2 años y durante los 5, 6 o 10 años que haya durado el crédito. Y por ello yo me valía, por ejemplo, de las herramientas econométricas, porque en función a esos procesos econométricos yo podía estimar alguna ecuación para proyectar justamente las ventas o gastos futuros que podría tener el cliente bajo ciertos supuestos, obviamente, que no todo es real al futuro, porque las cosas que suceden hoy día no necesariamente pasan mañana, ¿verdad? El ambiente en el cual funciona o la actividad económica de por sí sola es cambiante, ¿verdad? Nunca se repite en realidad. Siempre hay algo nuevo y no sucede siempre lo mismo, como les decía. Sin embargo, bajo ciertos supuestos o análisis que vamos a hacer de ese contexto y además de cómo funciona el negocio interiormente, nosotros vamos a hacer proyecciones futuras certeras, ¿verdad? Y de esa manera poder garantizar de que efectivamente el cliente nos va a poder pagar el crédito, no solamente ahora, sino como les decía, mañana, pasado, de aquí a 1 mes, a 1 año. Dice, licenciado, buenas noches, una consulta. ¿Y qué tipo de evaluación se realiza cuando son créditos llamados a sola firma? En realidad, los créditos a sola firma se llaman así, no tanto, bueno, por el tipo de evaluación, sino más bien por el tipo de cliente, ¿ya? Ahí les decía clientes preferenciales y no preferenciales. Los créditos a sola firma son un tipo de crédito que normalmente se da a clientes preferenciales, a clientes que nos pagan bien, que ya conocemos, ¿verdad? O que, bueno, de una otra manera nos demuestran, son clientes nuevos, pero nos demuestra que tienen un buen patrimonio o una muy buena capacidad de pago. Y se llaman a sola firma porque en realidad la garantía es la firma del cliente. Es decir, yo, Leonardo Taborga, quiero sacar un banco de hecho, por ejemplo, tengo un crédito a sola firma en Banco Nacional de Bolivia, ¿ya? Porque soy cliente del Banco Nacional de Bolivia. Y bueno, tengo prácticamente 2 créditos, un crédito que he sacado con garantía hipotecaria, por ejemplo. Y obviamente, bueno, siempre me he preocupado por pagar bien el crédito. Sin embargo, bueno, y como he necesitado, digamos, unos 10,000 bolivianos más, ya entonces he ido al banco y le he dicho, por favor, me pueden dar un crédito también con garantía de la casa, digamos, que está como hipoteca. Y bueno, ahí el oficial de crédito dice, no, no, don Leonardo, como usted es un buen cliente, le voy a dar un crédito a sola firma. ¿Verdad? Es decir, sin garantías. La única garantía soy yo como cliente, ¿ya? Mi responsabilidad. ¿Ok? Buenas noches, A eso se licenciado. llama clientes a sola firma. Una pregunta. Pero la evaluación, ¿verdad? Básicamente va a considerar todos estos aspectos que estamos determinando. También se tiene que evaluar la capacidad de pago porque, bueno, yo tengo que verificar de que el cliente me pueda pagar. También tiene que cumplir la condición de capacidad de endeudamiento. Tiene que tener el cliente el patrimonio necesario para poder darle ese crédito, ya sea con garantía a sola firma, con garantía prendaria, hipotecaria, según corresponda. En realidad, bueno, el cliente tiene que tener cumplir estos requisitos básicos: capacidad de pago, capacidad de endeudamiento. Si el cliente no me puede pagar, no le voy a dar un crédito ni con hipoteca y mucho menos a sola firma. Si el cliente no tiene capacidad de endeudamiento, tampoco le voy a poder dar un crédito ni hipotecario ni a sola firma, ¿ok? A eso le llamamos créditos a sola firma. Es por la garantía, más o menos, porque no le pedimos ningún tipo de garantía al cliente. La única garantía es él nomás como persona y su firma, su responsabilidad de él nomás, ¿ok? Y es por ello que normalmente los bancos dan créditos a clientes que ya conocen, que han trabajado con ellos muchos años y que saben que pagan puntualmente. Es como un beneficio o un premio que se les da a estos clientes, darles así créditos a sola firma. Pero como les digo, la evaluación tiene que cumplir todos estos requisitos, todos estos, verificar justamente el cumplimiento de esta capacidad de pago y de esta capacidad de endeudamiento. ¿Ok? Y bueno, ya ahí lo podemos complementar nosotros con los ratios financieros.
¿verdad? O con estos análisis de cuadro, usos y fuentes y evolución patrimonial que vamos a tener la oportunidad de verlos mañana, un poquito más detallado para que veamos cómo nos sirven en realidad estos conceptos. Luego están los factores de mercado. Acá en los factores de mercado, en realidad lo que vamos a evaluar es el contexto externo del cliente. Básicamente, en las primeras dos variables que hemos visto, es decir, en los factores de naturaleza humana, los factores de naturaleza económica y financiera, básicamente son estudios que se centran en el cliente, ¿ya? Es como que cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico del cliente, un diagnóstico interno del cliente, para poder identificar sus fortalezas y debilidades en realidad. Haciendo ese diagnóstico interno, ya nosotros vamos a definir si el cliente tiene la fortaleza de capacidad de pago, la fortaleza de capacidad de endeudamiento, si toma las mejores decisiones para manejar el negocio, si es un líder, resuelve problemas rápidamente en el negocio, su estabilidad familiar es la mejor de todas, toda la familia ayuda, etcétera. Todos esos aspectos vamos a analizar. Cuando ya hablamos de factores de mercado, son factores externos, factores del contexto en el cual funciona el negocio del cliente. Y ahí básicamente vamos a analizar tres tipos de mercados y además de aspectos políticos. Y los tres mercados que vamos a analizar son el mercado de proveedores, el mercado de consumidores, el mercado competidor y, bueno, además les decía de los factores políticos y sociales que de una u otra manera pueden influir en el buen o mal funcionamiento del negocio. Aquí, por ejemplo, la herramienta que yo utilizaba era la matriz PES, ¿ya? La matriz de factores externos. Es decir, donde la matriz PES que nos permite analizar factores políticos, económicos, sociales, etcétera, ¿verdad? Y además, bueno, o algunas veces hacía las 5 fuerzas de Porter, el famoso diamante de Porter, ¿verdad? Para analizar el poder de negociación de los consumidores, competidores, etcétera, ¿verdad? Las fuerzas del mercado. Ustedes en realidad tienen que ponerle ese plus al trabajo, sobre todo aquellos oficiales que van a hacer operaciones crediticias mayores a los $30,000, porque ahí les van a exigir que hagan una evaluación más integral. Y como les decía, en esas evaluaciones, como normalmente yo daba créditos arriba de los $60,000, entonces necesariamente, bueno, tenía que valerme de algunas herramientas para hacer un estudio integral del cliente y garantizar, como les decía, de que en el futuro el cliente me va a pagar el crédito. Porque les decía, la evaluación yo estoy haciendo, el dinero se lo estoy dando ahora, bajo las condiciones de ahora, ¿verdad? Pero él me lo va a pagar en el futuro y yo mediante este estudio tengo que garantizar de que él me lo va a pagar en el futuro ese crédito. Y por ello, entonces, bueno, tengo que prepararme, pues hacer la mejor evaluación posible. El mercado proveedor, bueno, en el mercado proveedor vamos a analizar básicamente la disponibilidad de materia prima y sobre todo la volatilidad de los precios de los insumos, que es lo que nos interesa, porque esto va a hacer de que el negocio del cliente pueda fracasar. Entonces, acá en la disponibilidad de materia prima, por un lado me voy a fijar cuántos proveedores tiene el cliente o cuántos proveedores de la materia prima existen en el lugar donde funciona el cliente del negocio. Por ejemplo, estoy haciendo la evaluación en Sucre y el cliente, bueno, se dedica a la producción de pan, ¿verdad? Entonces, su materia prima principal es la harina. Entonces, yo tengo que verificar cuántos proveedores de harina hay en Sucre, ¿verdad? Si los proveedores son en una gran cantidad, ¿verdad? Entonces no me voy a preocupar demasiado porque ahí el cliente tiene poder de negociación. Es decir, si este proveedor me está dando la harina a 200 bolivianos, entonces va a haber un poquito más allá alguien que me puede dar a 290, por ejemplo, un pequeño descuento. Entonces el cliente tiene la capacidad o la facilidad o la flexibilidad de elegir de dónde comprar su materia prima, según conveniencia en cuanto a costo se refiere. Pero si veo de que en Sucre solo hay un productor o un comerciante de materia prima de harina, por ejemplo, entonces el cliente pierde poder de negociación. Y el que tiene el poder de negociación va a ser el proveedor. Entonces el proveedor va a tener la potestad o la capacidad de fijarle el precio que él quiera. Y el cliente, como no hay otro proveedor, se va a ver en la necesidad o obligado, básicamente, a comprar de ese único proveedor al precio que sea, ¿verdad? Y obviamente eso le va a perjudicar en los costos, va a reducir su margen de ganancia. Y bueno, el cliente con tal de mantener el margen de ganancia va a incrementar su precio. ¿Pero le convendrá incrementar su precio? Seguramente sí, seguramente no, dependiendo del tamaño de la competencia. Si hay mucha competencia en el mercado, el cliente si sube su precio,
Entonces, todos sus consumidores van a ir a buscar un producto similar con la competencia. Entonces, va a perder mercado, va a perder consumidores, ¿verdad? Entonces, de ahí la necesidad de que yo analice la disponibilidad de materia prima en el mercado donde funciona el cliente. ¿Cuántos proveedores hay? Luego está la volatilidad de los precios de los insumos, que también es otra variable importante, porque en función a que si los precios suben o bajan, el cliente, bueno, tendrá menos o más oportunidades de generar mayores márgenes de ganancia. Si existe un periodo inflacionario, los precios constantemente están subiendo, de hecho, bueno, eso le va a perjudicar en sus márgenes de ganancia al cliente. Y nuevamente, el cliente con tal de no perder va a subir su precio, pero tiene que ser cauto en la subida de los precios para no quedar por encima de la competencia, muy por encima de la competencia, y más aún si su producto no es el mejor, sus ventas se van a ver reducidas, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de analizar el mercado proveedor. En muy pequeña empresa, les decía en el formulario, no vamos a tener lugar donde colocar esta información, pero es posible que la persona que va a aprobar el crédito nos pregunte, ¿y quiénes les proveen de materia prima? ¿Has analizado eso? ¿Has visto cuántos proveedores tiene? ¿Cómo están los precios de la materia prima, de sus insumos? ¿Son fijos, son constantes, estables? ¿Verdad? Y luego, bueno, nos vamos al mercado consumidor. Acá en el mercado consumidor tenemos que tener una idea no bien precisa, así al 100%, pero tener una idea del tamaño del mercado consumidor para nuestro cliente, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el cupo de mercado en primera instancia? ¿Cuál es la posición que tiene el cliente en el mercado? ¿Es el líder? ¿Es el segundo? ¿Es el tercero? ¿O es el último entre todos los proveedores de ese producto? Si está liderando el mercado tiene muchas posibilidades en realidad de la fijación de precios, lo que le va a ser más flexible. Él es el que marca en realidad la tendencia del mercado, ¿verdad? Vamos a analizar las características de sus consumidores. ¿A quién va dirigido el producto? ¿Solo a hombres? ¿Solo a mujeres? ¿A un determinado rango de edad? ¿Solo para niños, jóvenes, adultos? O si hablamos del nivel socioeconómico, el producto es para que sean consumidos por personas de cualquier nivel de ingreso, o es para ingresos, para personas de ingresos medios, ingresos bajos, o solamente ingresos altos, ¿verdad? Esas cuestiones tenemos que responder cuando estamos haciendo la evaluación, cuando analizamos el contexto. Y muchas veces lo dejamos de lado, no lo analizamos, sobre todo en los créditos de muy pequeña empresa. Y créanme que es uno de los factores que normalmente hace fracasar a los pequeños negocios, porque justamente estos pequeños negocios no tienen esa flexibilidad de hacer ajustes de costos rápidamente como las grandes empresas. Entonces, que se dé una subida de precios de los insumos, entonces de hecho le va a afectar, ¿ya? En el nivel de ventas. Entonces, de ahí la necesidad de que nosotros conozcamos ese mercado consumidor. ¿Qué tan grande es el mercado consumidor? ¿Cuáles son las características de las personas que consumen el producto del cliente? Y la competencia, les decía también la necesidad de analizar la competencia, porque justamente ahí tenemos que saber o tener bien presente, como les decía, si el cliente es el líder o no del mercado, ¿ya? Es decir, qué productos inclusive hay sustitutos, ¿ya? Que pueden hacer de que el cliente pierda ventas. ¿Cuáles son los precios de los productos similares o sustitutos al producto que vende el cliente? ¿Cuántos competidores hay actualmente en el mercado y cuántos podrían haber más adelante en función a las barreras de entrada a este segmento? Si las barreras de entrada al segmento, en el cual el cliente trabaja, por ejemplo, los panaderos, digamos que es el sector de los panaderos, entonces, si las barreras de entrada para abrir una panadería es decir, son fácilmente yo puedo abrir una panadería, entonces es probable que si este sector se ve rentable, una, dos, tres o más personas, ¿verdad? Se decidan por abrir la panadería, ¿verdad? Se decidan abrir la panadería y por lo tanto la competencia va a crecer rápidamente y esa competencia va a afectar a las utilidades generadas no solamente del negocio, del cliente, sino a todos los participantes en ese mercado, todos los productores de pan de ese mercado. Pero si las barreras de entrada son duras, exigentes, como por ejemplo, perdón, como por ejemplo para abrir o instalar, abrir
una estación de servicios, venta de gasolina, por ejemplo, venta de carburantes. No es tan fácil. Aparte que se necesitan grandes inversiones, hay muchas exigencias técnicas que se tienen que cumplir el espacio donde se va a emplazar la estación de servicio, y aparte que el trámite, bueno, dura casi un año hasta que te den la licencia de funcionamiento, porque tienes que sacar una licencia de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, ahí las barreras de entrada a ese segmento son altas. Entonces, no cualquiera va a abrir una estación de servicio. Entonces, como que la competencia está restringida, está limitada, ¿verdad? Entonces, y lo más probable no es tanto que crezca la competencia, sino más bien que decrezca. Por ahí alguna estación de servicio no le va muy bien y cierra o cambia de rubro, y bueno, la competencia se reduce. Entonces, fíjense que estos tres mercados están prácticamente relacionados, porque el cliente, no solamente al cliente que estamos evaluando, no solamente él está vendiendo el producto, sino que está compartiendo el mercado con sustitutos directos y sustitutos indirectos, ¿verdad? Y estos pueden influir en su nivel de ventas, como les decía. Entonces, y muchas veces en los formularios de muy pequeña empresa, si bien no lo vamos a anotar, nos van a preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos competidores hay cercanos? Por ejemplo, ya has ido al mercado o el cliente vive en la zona, en la zona X, una tienda de barrio. ¿Cuántas tiendas de barrios hay cercanas? ¿Qué tamaño son esas tiendas de barrio? ¿Son similares? ¿Son más surtidas? ¿Menos surtidas? ¿Están mejor ubicadas? Etcétera, ¿verdad? Entonces, en función a eso, ya nosotros vamos a ver los niveles de venta que el cliente puede tener y cómo le puede influir en el futuro, ¿verdad? Y recuerden, como les decía, de que nuestros consumidores, los consumidores del mercado, bueno, se van en función a la conveniencia en realidad, van a ver si van a comprar de nuestro cliente o de cualquier otro proveedor, de cualquier otro proveedor que participa en ese mercado. Entonces, estas son las variables que vamos a analizar en estos tres mercados. El mercado proveedor, la cantidad de proveedores de materia prima o producto que el cliente comercialice, la volatilidad de los precios. En el mercado consumidor, vamos a conocer la preferencia de los consumidores, el cupo de mercado que tiene nuestro cliente, las características de sus consumidores, hablando, como les decía, niveles de ingresos, si son hombres, mujeres, nivel socioeconómico, etcétera, ¿verdad? La ubicación del negocio, si está cerca o no de los consumidores. En el caso de la competencia, analizar, les decía, productos sustitutos, precios de los productos sustitutos, sustitutos directos, indirectos, los competidores actuales, y como les decía, hacer un análisis de que si esa competencia se va a aumentar o se va a mantener mediante el análisis de las barreras de entrada. Y además de analizar las ventajas comparativas y competitivas que tiene nuestro cliente frente a su competencia, ¿verdad? Como les decía, eso nos va a ayudar a identificar cuál será el futuro del cliente en ese mercado, si va a tender a crecer o a decrecer. Y además de todos estos elementos están los factores políticos y sociales, ¿verdad? Entonces, de ahí de que vamos a analizar algunas regulaciones gubernamentales y disposiciones municipales regionales que pueden o no afectar al funcionamiento del negocio. Es posible que por ahí al Estado se le ocurra, o al gobierno municipal, o al gobierno nacional, o al gobierno departamental, fijar un nuevo impuesto, por ejemplo, ¿verdad? Para un cierto tipo de producto. Entonces, eso le va a afectar, obviamente, a la generación de utilidad de nuestros clientes. Perdón. O algún cambio en la tasa impositiva, o verificar inclusive si el cliente cumple toda la normativa o tiene los permisos de funcionamientos que exige el gobierno nacional y el gobierno municipal o departamental para que esté en funcionamiento, como por ejemplo la licencia de funcionamiento municipal. El cliente tiene, ¿verdad? Y si no la tiene, bueno, es muy posible que por ahí en algún momento le llegue a clausurar el negocio, venga a la alcaldía y le diga, señor, usted no tiene permiso y por lo tanto su negocio se cierra, deja de funcionar, ¿verdad? Y si sigue funcionando, le van a dar una multa. Y sabemos que las multas no son bajas, ¿verdad? Si está facturando, factura el 100%, hace o no hace evasión impositiva. Obviamente eso no vamos a ponerlo así explícitamente en nuestro formulario, ¿verdad? Pero más o menos podemos hacer algunos cálculos por ahí del riesgo que podría estar asumiendo al cliente si es que está haciendo evasión impositiva.
¿verdad? Entonces, porque sabemos que si evade la primera vez, una llamada de atención, la segunda vez, una llamada de atención, pero si ya es recurrente, entonces de hecho le van a clausurar el negocio, ¿verdad? Entonces, y se fregó la fuente de repago del cliente. Por lo tanto, no nos va a poder pagar el crédito y seguramente vamos a llegar a instancias legales para poder recuperar el monto de crédito que le hemos dado a este cliente. Y además, bueno, inclusive hay que analizar los problemas sociales que puedan dar en la ciudad donde estamos dando el crédito, ¿verdad? O sea, si hay bloqueos, paros, huelgas, que de una u otra manera impidan el normal funcionamiento del negocio o inclusive impidan el llegado de la materia prima o producto que el cliente comercializa o produce, porque no todos los insumos o productos que nuestros clientes comercializan en las ciudades que estamos ubicados no los adquieren normalmente de la misma ciudad, ¿verdad? Normalmente estamos trayendo de otras ciudades, entonces hay que ver todos estos aspectos para poder más o menos tener una idea de cómo podría ser el futuro del cliente. Dice, licenciado, si el proveedor tiene un registro sobre toda su materia prima, ¿se tendrá que verificar si realmente es verídica el informe de sus libros? Claro que sí, claro que sí. O sea, como le decía, no tenemos que creerle al 100% al cliente. La única información que nosotros podríamos considerar como 100% verdadera y que no merece ningún tipo de verificación o tener dudas es aquella información que es verificada por impuestos nacionales, ¿ya? A esa información, bueno, nosotros podemos decir, ya está bien, ese es el nivel de ventas que el cliente tiene o el nivel de compras, ¿verdad? Porque, bueno, está en función a un documento que es emitido por el cliente, que son las facturas, ¿verdad? Entonces, esa es la única información que nosotros podríamos decir, sí, esta información es real, ¿verdad? Y sobre esta hacemos la evaluación sin preguntarle nada al cliente, ¿verdad? Pero ya cuando el cliente nos trae un libro un libro diario que él llena manualmente, ¿verdad? O que nos trae algunas facturas por ahí, entonces, bueno, esa información tiene que ser verificada, ¿ya? Básicamente vamos a recoger dos tipos de información, la información autodeclarada, ¿ya? Y la información presentada a la renta, ¿ya? La autodeclaración, que normalmente es un documento que le vamos a dar al cliente que nos llene en estados financieros, estado de resultado, balance general, pidiendo la información, pero esa información tenemos que verificarla. ¿Cómo la vamos a verificar? Con cruces de información y además buscando ciertos respaldos que el cliente pueda tener. Como por ejemplo, ahí como ustedes bien lo ponen, los libros, sus libros diarios que el cliente llena, que no le tenemos que creer al 100%. Por lo menos le pediremos alguna factura, algún recibo por ahí que respalde ese monto de compra y complementaremos la verificación con los cruces de información, que era lo que normalmente yo hacía, porque no todos los clientes nos van a proporcionar el 100% de sus facturas. Nos van a dar uno que otro documento, ¿ya? Y entonces eso nos sirve de una otra manera para poder verificar más o menos el monto de compra de una determinada semana, un determinado día, un determinado mes. Pero les decía, tenemos nosotros que complementar la información para 12 meses del año, o por lo menos para 30 días completitos, digamos, ¿verdad? Entonces, de ahí de que le vamos a pedir información de los últimos 6 meses, normalmente yo le pedí información mínima de 6 meses y en el mejor de los casos de un año, si me podrían proporcionar, pero casi nunca podría obtener eso. Entonces, de ahí que esos registros que me daba el cliente, sus libros de ventas diario, entonces yo los complementaba, los verificaba también con los cruces de información, les decía, como cruces por venta, cruce por efectivo, cruce por compra, cruce por insumo principal, cruce por capacidad instalada, cruce por inventarios, por rotación de inventarios en el caso de los negocios comerciales, por ejemplo. Entonces, no tenemos que creerle 100% a los clientes y a los registros que nos proporciona el cliente. Hay que hacer cierta verificación. Y de hecho, sus manuales de crédito les van a exigir y la persona que quiera aprobar el crédito les va a pedir algún tipo de respaldo, algún tipo de documento. Y si no hay documento, les va a pedir esos cruces de información, ¿ya? Entonces, hay que verificar siempre. Como decía, si ya trabajamos con estados de resultado, balance general, visado por impuestos nacionales, entonces ya diremos, bueno, ya trabajaremos sobre estos estados de resultados y listo. Ya que ahí no vamos a hacer ningún cálculo, vamos a hacer algunos pequeños arreglos, ajustes para consolidar algunas cuentas
Y básicamente lo que vamos a hacer, les decía, es un análisis financiero, nada más. En función a la determinación de indicadores, ratios financieros, hacer evolución patrimonial, hacer un análisis vertical, horizontal, que lo vamos a ver mañana. Y ahí va a terminar nuestro trabajo, en hacer un informe en función a esos resultados que obtengamos. Pero eso normalmente va a pasar cuando el cliente sea formalizado, que son normalmente los clientes de mediana y gran empresa, los que facturan, ¿verdad? Están formalizados ante la renta. Pero los negocios de muy pequeña empresa y pequeña empresa, casi nunca vamos a tener ese tipo de información. Por lo tanto, ahí es donde normalmente el oficial de créditos trabaja más, porque él es el que tiene que recoger información, pedir información al cliente y en función a ello elaborar el estado de resultado, el balance general, ¿verdad? El flujo de caja, además de validar esa información mediante los cruces de información. Si lo único que tenemos que trabajar adicional en los casos de mediana y gran empresa es el flujo de caja, que lamentablemente, bueno, eso no presentan a la renta, ¿verdad? Pero bueno, ya básicamente como vamos a tener sus libros de compras IVA, sus libros de ventas IVA, o sus formularios impositivos, sus declaraciones impositivas mensuales, además de sus estados financieros de cierre de gestión. En función a eso, nosotros podemos ir haciendo ya algunos cálculos de tasas de crecimiento de ventas, tasas de crecimiento de compras, y en función a eso, bueno, ya elaborar nuestro flujo de caja en realidad. Es lo único que estaríamos elaborando en los casos de pequeña, de mediana y gran empresa. ¿Ok? Entonces, a verificar, siempre que no sean información visada por impuestos nacionales, hay que verificar. Bueno, luego nos vamos a los factores o a los colaterales o las garantías. Y básicamente les decía que las garantías o colaterales es una fuente alternativa de repago para el crédito que estamos otorgando al cliente. Esto en el peor de los casos vamos a ejecutarlo o lo vamos a efectivizar. En el caso ya de que el cliente realmente no nos pueda pagar el dinero, ¿verdad? No nos pueda devolver el dinero, entonces sí vamos a recurrir a las garantías. Y en el libro 3, título 2 de la recopilación de normas para servicios financieros, les decía, ahí están tipificadas todos los tipos de garantías que pueden garantizar una operación de créditos, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, acá en realidad la garantía, como les decía, es una fuente alternativa, les decía, de repago. No necesariamente es la principal fuente de pago, es una fuente alternativa en el caso de que el negocio del cliente quiebre. Pero bueno, si nosotros estamos analizando íntegramente el negocio del cliente, ¿verdad? Para que el negocio del cliente quiebre, realmente tendría que pasar algo extremo, ¿verdad? Por ejemplo, un terremoto, aunque no tenemos muchos terremotos en Bolivia, ¿verdad? Un incendio, por ejemplo, que se haya dado, ya que por X o Z motivo, algún descuido en la fábrica o el negocio del cliente, por una chispa, un enchufe por ahí que han dejado, se ha recalentado una chispa y se ha incendiado el negocio del cliente, entonces eso, bueno, ya no lo podemos prever. Eso es un riesgo que, bueno, que puede o no puede pasar en realidad, ¿verdad? No es algo que normalmente pasa, como la evolución de los precios en el mercado, como la aparición de nuevos competidores en el mercado, como los cambios de los gustos y preferencias de los consumidores, ¿verdad? Como la entrada y salida de proveedores en un determinado mercado. Esas son variables que son sujetas de cambio que, bueno, nosotros podemos evaluar y analizar, ¿verdad? Ahora, si normalmente se quema el negocio del cliente cada 2, 3 meses, digamos, hay un incendio en el negocio del cliente, hay que verificar por qué. Y bueno, hay que exigirle al cliente que compre un seguro para la fábrica, para el negocio, para los productos, ¿verdad? Si eso sucede. Pero es algo que normalmente no sucede. Entonces, ahí realmente es donde nosotros tendríamos que ejecutar las garantías. Pero si, bueno, si hacemos una evaluación de créditos y resulta que aquí al siguiente mes el cliente ya no puede pagar su crédito, o sea, eso no es ya porque, bueno, hay algo extraño, raro ha pasado en el cliente, le haya afectado, digamos así, sino es porque no hemos hecho una muy buena evaluación. O sea, eso no significa de que no tengamos créditos en mora. Todos los oficiales de crédito tienen créditos en mora. Yo tenía créditos en mora. La cuestión es que tengamos controlada esa mora o que esa mora sea temporal. Los créditos que daba, bueno, yo como le digo, no digo que no tenía mora. Sí tenía mora, pero normalmente los clientes me pagaban, es decir, me pagaban en el mes. Es decir, estaban en mora, decimos que están en mora cuando no pagan la deuda
o cuando no pagan su cuota en el tiempo establecido, en la fecha establecida. Si yo le digo al cliente que me va a pagar el 10 de cada mes, entonces él tiene que pedirme venir a pagarme el 10 de cada mes para estar pagando puntualmente. Si viene y me paga el 11, el 12, el 13, el 15, entonces el cliente ya entra en mora. Eso significa que la mora es aquel periodo que transcurre, ¿verdad? En el cual el cliente no paga su cuota de crédito y empieza a correr desde el siguiente día a la fecha fijada en el plan de pagos. ¿Ok? Entonces, si yo doy créditos y resulta que de aquí a unos 2, 3 meses el cliente ya no me puede pagar y el siguiente mes tampoco me puede pagar y el siguiente mes tampoco me puede pagar, eso no es problema ya de que al cliente le haya pasado algo malo en su negocio, sino es que no hemos hecho una muy buena evaluación. No hemos analizado todos los detalles o las variables relacionadas al funcionamiento del cliente. O seguramente, bueno, al final, como tenemos que cumplir metas en el banco, porque todos los meses tenemos que cumplir una meta, y sabemos que si no cumplimos las metas mensuales por 3 o 4 meses seguidos, seguramente nos van a despedir. ¿Ok? Y entonces a veces con el propósito de cumplir meta nos sentimos tentados a inflar los ingresos del cliente y a minimizar los costos, los gastos. Es decir, sobreestimamos las ventas y subestimamos los gastos. Y de esa manera sacamos un crédito rentable que sí el cliente puede pagar, siendo que de verdad no lo es. Esos tipos de casos de créditos son los que de aquí a un mes, 2 meses, 3 meses se van a caer, van a entrar en mora y el jefe de agencia se va a preguntar por qué. ¿Por qué están entrando los créditos de mora de Leonardo de aquí a 2, 3, 4 meses? Si son créditos nuevos, ¿por qué se están? ¿Qué ha pasado? Y entonces, obviamente ya empieza a investigar, a hacer sus propias evaluaciones. Viene el oficial de riesgo, también se mete, empieza a evaluar y bueno, resulta que Leonardo está haciendo malas evaluaciones, está sobreestimando los ingresos, subestimando los gastos y por lo tanto, bueno, no está haciendo bien su trabajo, está despedido. Y más aún si viene la ASFI en esos tiempos, porque la ASFI, que es la instancia, les decía, la institución del Estado que regula el sistema bancario, y más aún si entra la ASFI a hacer revisiones de créditos al banco, porque todos los años la ASFI entra a revisar los créditos otorgados por los bancos. No crean de que hacemos la evaluación, damos el crédito, archivamos la carpeta y me olvido. No, después de que yo hago la evaluación, hago aprobar el crédito, viene el oficial de riesgo a revisar la carpeta y él verifica, hace su evaluación y bueno, ahí va viendo los errores que nosotros hemos cometido, ¿ya? Los errores que hemos cometido. Y en función a eso ya más o menos da un informe del desvío o de los errores que se están cometiendo en las evaluaciones. Y ahí, bueno, salen carpetas de todos los oficiales, por lo menos 1, 2 carpetas de cada oficial de crédito sale en la muestra y revisan, ¿verdad? Y luego viene la ASFI, como les decía, después de que ya viene el oficial de riesgo, que es interno del banco, viene de afuera la ASFI, que también manda a sus funcionarios para que revisen por muestreo algunas carpetas de créditos otorgadas. Y bueno, ahí la ASFI también revisa y bueno, va identificando errores, etcétera, ¿verdad? Y en función a esos errores le fija una multa al banco, ¿ya? Entonces le fija una multa al banco y son multas millonarias de 7 millones, 8 millones, 12, 15 millones de bolivianos. Y pagar esas multas es dinero perdido para los bancos porque es dinero que podían haber salido en créditos y no como multas, ¿verdad? Entonces podrían haber generado intereses adicionales que les iba a beneficiar al banco. Pero como como los oficiales hemos cometido errores en nuestras evaluaciones, hay que pagar. Y una vez que sale todo eso, el banco paga, obviamente el banco va a identificar quiénes han cometido los errores. Ha sido el nivel de aprobación, el oficial de créditos. Bueno, el principal culpable van a decir el oficial de crédito, que es el que ha hecho la evaluación. Y también usted, señor evaluador, señor aprobador de créditos, por no fijarse bien en las evaluaciones que hace el oficial de crédito también. Entonces, y no nos van a multar a nosotros, a los trabajadores. Normalmente nos van a despedir. Nos van a despedir y bueno, vamos a tener que buscar otro banco donde trabajar como oficiales de crédito. Y si seguimos haciendo el mismo mal trabajo, nos van a volver a despedir y así vamos a estar de banco en banco. ¿Ok? Entonces, bueno, la garantía es el último recurso, como les decía, para recuperar el crédito. Pero como les decía, esto tendríamos recién que recurrir a la ejecución de garantías
en el caso de que algo extremo le pase al negocio del cliente, como les decía, o que el cliente sufra un accidente, que ya no pueda trabajar y no pueda dirigir el negocio, o que su negocio, como les decía, se incendie o por un terremoto se derrumbe, etcétera, ¿verdad? Ahí es donde tendríamos que ejecutar las garantías y no por malas evaluaciones. Sin embargo, bueno, las garantías, según el libro 3, título 2 de la recopilación de normas para servicios financieros, son 4 los grupos de garantías. Están las reales, las prendarias, las autoliquidables y las personales. Las mejores garantías, entre las mejores garantías, son las garantías reales y las garantías autoliquidables. ¿Ok? Las garantías reales son las hipotecas de inmuebles y vehículos, es decir, que como respaldo del crédito o como garantía del crédito, el cliente otorga los papeles de propiedad de su casa o de su vehículo al banco, de tal manera que el banco se convierte como en un copropietario de esa casa. Y esa copropiedad la ejecuta realizando en derechos reales una inscripción, ¿ya? Entonces, de esa deuda. Eso significa entonces que de una u otra manera el cliente le está cediendo parte de su casa, de su propiedad al banco, y en el caso de que no pague el crédito, entonces el banco se va a adueñar de su casa. No tanto que se va a adueñar, sino que tiene todo el derecho de ponerla a la venta para que una vez vendido ese inmueble o ese vehículo, se pague el crédito y el resto se le dé al propietario de la casa. ¿Ok? Luego están las garantías prendarias. Estas garantías prendarias se caracterizan porque normalmente son bienes que no son sujetos de registro. Es decir, no hay una institución donde yo pueda registrar mi propiedad como sucede con las casas. La institución que registra mi propiedad es derechos reales, ¿verdad? En el caso de las casas. En el caso de los autos, de los vehículos, es tránsito, donde yo puedo registrar mi derecho propietario y me dan un documento que realmente dice que yo soy el propietario, ¿verdad? Las garantías prendarias, por otro lado, no se puede hacer ese registro, ya que no hay una institución en la cual yo pueda registrar la propiedad de estos bienes. Estos bienes normalmente son, bueno, bienes del hogar como heladeras, equipos de música, televisores, o activos fijos, maquinarias utilizadas en la producción del negocio, o mercaderías como electrodomésticos, los mismos productos comercializados, ¿verdad? O documentos en custodia, que se llama así, bueno, documentos en custodia. Es muy parecido a la garantía real, ya que en documentos de custodia el cliente otorga sus documentos de propiedad al banco. La diferencia es que el banco no hace el registro de esa deuda en derechos reales, como sucede con las garantías reales. Simplemente los mantiene en su poder hasta que el cliente termine de pagar y luego se los devuelve. Son unas garantías no tan eficientes, ya que, bueno, básicamente en el caso de que el cliente no pueda pagar el crédito, no podemos nosotros adueñarnos de esa garantía. No podemos entrarnos por la fuerza a la casa del cliente para sacarnos su heladera o su cocina o el bien que esté, o su living, por ejemplo, que esté como garantías. No podemos. Tendríamos que hacer una demanda judicial que va a durar algún tiempo en realidad. Es por ello que normalmente estas garantías los bancos la dan a los clientes preferenciales, a clientes ya conocidos. Luego están las garantías autoliquidables, que básicamente se caracterizan porque es dinero en efectivo, como un DPF o algunos fondos pignorados o bloqueados en las cuentas de ahorro. Los DPFs, bueno, son títulos valores, ¿verdad? Que nosotros vamos a abrir en un banco y que nos sirven como garantía, ¿verdad? Entonces, estas son para mí las mejores garantías, ¿ya? Toda vez que lo que hacemos con los DPFs es endosar, funciona más o menos como las garantías reales, solamente que acá, como cualquier cheque, ¿verdad? Entonces, endosamos el DPF a nombre del banco que nos está dando el crédito, y en el caso de que no paguemos el crédito, el banco tiene todo el derecho de cobrar el DPF porque, bueno, lo hemos puesto a su nombre en realidad, ¿verdad? Así funciona esa garantía. En el caso de fondos pignorados en cuentas, se refiere a que los clientes a veces tienen dineros en sus cajas de ahorros y lo que hacemos es bloquear un monto de dinero en esa caja de ahorro. Ese monto de dinero bloqueado, el cliente no lo puede utilizar. Puede seguir ahorrando, metiendo dinero en esa caja de ahorro y sacando algunos montos siempre y cuando no disminuya el monto bloqueado. Es decir, el cliente tiene 20,000 bolivianos y estamos bloqueando
como respaldo de su crédito 10.000 bolivianos. Entonces el cliente de los restantes 10.000 puede sacar y meter más dinero, pero una vez esa cuenta llegue a un monto mínimo de 10.000, ya no le va a permitir sacar dinero al cliente de esa caja de ahorro. No va a poder sacar ni por el cajero, ni acercándose a las cajas del banco, porque al cajero del banco le va a salir cuenta bloqueada. Y en el caso de los cajeros automáticos también le va a decir cuenta bloqueada, no se puede retirar dinero de esa cuenta. Entonces, la garantía es dinero en efectivo. Luego están las garantías personales, que básicamente acá las garantías personales se caracterizan porque lo que garantiza al crédito es una persona. Una tercera persona que se compromete a pagar el crédito en el caso de que el cliente que está sacando el crédito no pueda pagarlo. Digamos, yo, Leonardo Taborga, voy a ser garante de la persona X, ¿verdad? La persona X saca el dinero, yo voy a ser su garante. Entonces, yo como garante personal me estoy comprometiendo a pagar ese crédito en el caso de que la persona X no pueda pagar su crédito, no llegue a pagar, ¿verdad? Y aquí también, bueno, esto es donde se clasifican las garantías a sola firma, ¿ya? O garantías personales también son, garantías personales o a sola firma. Ya las garantías personales, bueno, funcionan de dos maneras. La primera manera, como decía, el garante es una tercera persona que se compromete a pagar el crédito en el caso de que el titular no lo pague. Y la garantía personal a sola firma, eso significa que es garante del crédito la misma persona que está sacando el crédito. Si yo, Leonardo Taborga, estoy sacando un crédito y voy a ser mi garante personal a sola firma, yo voy a sacar el crédito a sola firma. Entonces, estamos diciendo de que el garante personal voy a ser yo mismo, ¿ya? Entonces, mi responsabilidad. Entonces, es por eso que también este tipo de crédito se lo da también normalmente a clientes preferenciales, porque a veces desaparece el deudor y desaparece el garante. Los dos desaparecen y no hay de dónde cobrar el crédito. Entonces, es por ello también que normalmente este tipo de garantía se aplica a créditos que se van a otorgar a clientes preferenciales, a clientes ya conocidos. Y luego, bueno, están finalmente el plan de inversión. Les decía, la necesidad de evaluar el plan de inversión es que tenemos de una u otra manera justificar ante el ente regulador, que es la ASFI, el destino de los fondos que le estamos dando al cliente, el destino del crédito, del dinero que le estamos dando al cliente como crédito. Ya que para ciertos créditos necesariamente se tiene que hacer un seguimiento y mostrar un respaldo de la ejecución de ese crédito, como los créditos de vivienda de interés social. Necesariamente se tiene que hacer un seguimiento y después, cada 6 meses creo, y después de cierto tiempo se tiene que verificar de que efectivamente se ha ejecutado el plan de inversión al 100%. En los créditos empresariales, que normalmente se dirigen a créditos para financiar capital de operaciones o capital de inversión, ¿verdad? Normalmente, en realidad, para estos créditos, para justificar el plan de inversión, se les solicita unos presupuestos, cotizaciones, que más o menos indiquen la coherencia del monto del crédito que le voy a dar, ¿verdad? Entonces, si el cliente me pide para comprarse un camión y hacer transporte interdepartamental, por ejemplo, entonces le pediré más o menos una cotización sobre el monto de ese camión. De una otra manera, para garantizar de que el crédito, el monto de crédito que le voy a dar es para la compra de ese camión. Si el camión cuesta, bueno, unos $90,000, por ejemplo, entonces si el cliente me pide $200,000, entonces tendré que preguntarme, ¿para qué quiere el resto? Si el camión solo cuesta 90,000, por ejemplo. Entonces, ¿para qué quiere los $110,000 adicionales? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? Entonces, y eso, como les decía, yo lo tengo que preguntar porque es posible que los otros $110,000 estén destinados a financiar alguna actividad ilícita, por ejemplo. Siempre tenemos que ser desconfiados cuando estamos haciendo evaluación de créditos, ¿verdad? Entonces, para ello hacemos, en primera instancia, le pedimos algún respaldo del monto de dinero que le vamos a dar, para qué lo va a utilizar. Y una vez que ya le damos el crédito, es decir, que el cliente ya me dice, voy a comprar un camión que cuesta $90,000 y le estoy dando los $90,000. Después de cierto tiempo, entonces yo le tengo que pedir al cliente el respaldo de ejecución de ese crédito. Es decir, tengo que verificar realmente la compra del camión y por lo tanto le voy a pedir que me traiga algún documento de compraventa, por ejemplo, donde se indique de que está comprando el camión por los montos establecidos, o le voy a pedir inclusive el RUAT, por ejemplo, como ya es
un bien que es de su propiedad, entonces para ponerlo en la carpeta de crédito como respaldo, ¿verdad? Entonces voy a estar pidiendo normalmente, como les decía, respaldos de ejecución del crédito y además, bueno, el análisis de la inversión y hacer estos elementos me permite más adelante, cuando el cliente ya se vuelva un cliente antiguo del banco, hacer un seguimiento o análisis sobre el cumplimiento de que tiene el cliente en la ejecución de sus planes de inversión, si realmente los ha ido ejecutando o no. Y si es así, entonces, bueno, voy a indicar de que el cliente utiliza los fondos otorgados según lo planificado en su plan de inversión. No hace desvíos de fondo, porque inclusive si el cliente me pide dinero para comprar, por ejemplo, un camión y resulta que se va de viaje con ese dinero, entonces ahí hay un desvío de fondos. Y básicamente, según la normativa ASFI, se debe exigir al cliente el pago inmediato de ese crédito. Y además se le castiga con un cambio de calificación, aunque el cliente haya estado pagado puntualmente el crédito puntualmente sin ningún retraso, y se verifica de que el cliente ha hecho ese desvío de fondos, en vez de comprarse el camión, se ha ido de viajes, entonces, bueno, es responsabilidad del banco exigirle a este cliente que pague inmediatamente el crédito y cambiarle la calificación, porque si la ASFI lo averigua más adelante, el banco va a resultar multado. ¿Ok? También ese es uno de los justificativos para hacer análisis del plan de inversión. Entonces, les decía, vamos a pedir respaldos para analizar la coherencia del plan de inversión con el monto de crédito que le voy a dar. Por otro lado, para identificar el destino del dinero que le voy a dar al cliente como crédito, ¿verdad? Y además, les decía, para verificar el correcto uso de recursos otorgados históricamente, bueno, cuando ya el cliente sea un cliente antiguo. ¿Ok?